Añadir elementos dentro de una página web puede ser muy fácil. Voy a tener dos formas distintas. Por un lado, dentro del código, puedo empezar abriendo una etiqueta y automáticamente la ayuda al código me permite seleccionar la etiqueta que quiero. Incluso si empiezo a escribir sobre ella, vemos que automáticamente me va seleccionando la etiqueta que se corresponde. He escrito una I y una M y ya me va seleccionando la etiqueta IMG. Esa es una forma de trabajar. Sin embargo, cuando estamos diseñando más bien la página web, cuando estamos creando su entorno visual, tengo un panel que es fundamental dentro de Dreamweaver. Voy a sacarlo, voy a colocarlo independiente para trabajar con él de una manera más fácil. Es el panel de insertar. En el panel de insertar voy a tener todo lo que puedo insertar dentro de mis páginas. Voy a cambiarlo un poco de tamaño. Puedo colocarlo de diferentes maneras. Por un lado puedo tener el icono y el nombre de ese icono. Por otro lado puedo hacer que los iconos me aparezcan color, o puedo hacer también que me aparezcan sin etiquetas. Cuando yo conozco un poco el programa, puedo hacer que me aparezcan solamente el iconito y que pasando por encima, de hecho, aún así me va a seguir mostrando qué elemento es cada uno. Voy a tener también un desplegable que me permite seleccionar qué tipo de elementos quiero insertar. Entonces, utilizando común, pues puedo utilizar todas las etiquetas HTML comunes, como por ejemplo añadir hipervínculos o anclas, añadir reglas horizontales, tablas, añadir por ejemplo imágenes, etiquetas div para colocar elementos en pantalla, elementos multimedia como SWFs, como archivos de vídeo FLV, flash paper para ver PDFs dentro de documentos HTML. Puedo añadir la fecha. Puedo añadir código externo, o sea, server-side include, de tal manera que haga llamadas a archivos externos. Puedo añadir comentarios HTML, contenidos de la cabecera, por ejemplo, pues palabras clave, descripciones. Puedo añadir también código desde aquí. Puedo añadir script y dentro de la ventana de script seleccionar JavaScript y escribir el código directamente o incluso llamar a archivos externos también de JavaScript. Puedo trabajar con plantillas o con el selector de etiquetas. En diseño lo que voy a hacer va a ser utilizar elementos de diseño. Por ejemplo, dependiendo de si estoy en la vista estándar o en la vista ampliada, voy a poder hacer unas cosas u otras. Voy a poder añadir etiquetas div o etiquetas div de posicionamiento absoluto. Voy a poder trabajar con marcos. Voy a poder trabajar con iframes. Y aparte de eso voy a poder añadir dentro de tablas, por supuesto añadir tablas, pero añadir dentro de tablas, insertar filas o columnas. Y también voy a poder trabajar con elementos sprite, con elementos de Ajax para hacer paneles en fichas o acordeones. Elementos de formulario, todos los elementos típicos de formulario. Campos de texto, checkboxes, menús de salto a otra página distinta o, por ejemplo, campos de imágenes o simplemente botones. Pero, además de eso, también voy a poder añadir textos de validación de sprite, casillas de verificación de validación de sprite, o sea, elementos de formulario, pero inteligentes. Voy a poder trabajar con datos, trabajar con las conexiones a las bases de datos, por ejemplo, con juegos de registros. Voy a poder trabajar dentro de los juegos de registros con las paginaciones de esos juegos de registros, con formularios para insertar o para modificar o para eliminar registros. Voy a poder trabajar con elementos de Ajax, Sprite, conjuntos de datos, repeticiones, con paneles en fichas, o sea, elementos que ya tengo en otras pestañas, pero sin embargo aquí los voy a tener todos agrupados como Sprite. Igual que eso, pues bueno, voy a tener también para crear regiones repetidas o editables, en el caso de trabajar con plantillas. Y luego voy a poder trabajar con textos, con los distintos caracteres especiales de los textos, incluso más caracteres. Me van a sacar el código necesario para que aparezcan esos caracteres en mis HTMLs. Y luego también puedo ir añadiendo a favoritos las cosas que más utilizo. Por ejemplo, añadir imágenes. Pues yo puedo seleccionar dentro de imagen, con el botón derecho, personalizar favoritos, y entonces dentro de él pues seleccionarlo y mandarlo a favoritos. Como decía, imagen o imagen de sustitución. Puedo recolocarlos, puedo eliminarlos, puedo añadir separadores y aquí los tendría. Si, por ejemplo, añado aquí un separador y ahora me paso en vez de común voy a poner solamente formularios y voy a hacer que me añada al campo de texto, podemos ver cómo tengo elementos básicos como es añadir imágenes y luego elementos, por ejemplo, de formulario como son los campos de texto. En cualquiera de los casos, si yo selecciono imagen y añado una imagen cualquiera y acepto, automáticamente me genera esa imagen. Pero realmente lo que me está generando no es como en Illustrator o en Photoshop que me coloca ese determinado elemento en pantalla y ya está. Esto es un archivo HTML, es un archivo visualizable desde el navegador y por tanto, cualquier cosa que yo añado realmente lo que me está añadiendo es el código para añadir esa etiqueta. Es más, yo puedo en esta otra celda
añadir yo mismo los códigos directamente desde aquí. Por ejemplo, un hipervínculo. Pulso en él, selecciono el vínculo, selecciono un posible destino, acepto y me añade también directamente la etiqueta. O sea que en insertar me va a permitir no solamente añadir etiquetas visualmente, sino también me va a permitir añadir etiquetas directamente sobre el código.